Duna en punto en jornada de martes 30 de mayo. La expectativa era bien grande, pero tras el pleno de la Suprema del día de ayer, al parecer todo queda igual desde el punto de vista legislativo, podríamos decir, respecto al camino que tienen que tener las ISAPRES para cumplir el fallo del máximo tribunal de nuestro país. Lo queremos conversar, lo queremos dialogar con el senador Matías Walker, uno de los gestores, además de la reforma constitucional que busca hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema. Senador Walker, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. Muy buenos días, Rodrigo. Saludo a todos los auditores. Oiga, se pronunció la Corte, o al menos el Pleno, y de manera unánime, ayer los magistrados lo resuelven, que descartan, por una parte, emitir opinión respecto a la reforma que usted encabeza, que usted gestionó, y uno se pregunta entonces, ¿todo queda igual que antes? ¿Sin cambio? ¿Sigue su camino la reforma tal cual está hasta ahora? Sí, para ser justo, la reforma la encabezó la senadora Rincón y yo la suscribí con mucha convicción, porque el proyecto lo que hace es cumplir el fallo de la Corte Suprema, pero establecer una forma de cumplimiento que permita mantener la cobertura de salud tanto en el sistema privado como en el sistema público. Y digo en el sistema público porque sabemos el efecto cascada que puede producir una quiebra de la ISAPRE, una quiebra de los prestadores privados de salud, las clínicas. Ya veíamos el reportaje de La Tercera el fin de semana, cómo ya se está afectando esta falta de pago, esta cesación de pago, los honorarios médicos, etcétera. Pero además hacerlo de una forma que permita la viabilidad financiera del sistema. El gobierno de alguna manera se había jactado, ustedes vieron la minuta de la SECOM, después la ministra Vallejo tuvo que pedir disculpas, de que el fallo, el proyecto no cumplía con el fallo de la Corte Suprema y de alguna manera el gobierno pretendió asumir la vocería del Poder Judicial. Pues bien, ante un oficio de la propia senadora Rincón, finalmente la Corte, como es lógico en un Estado de Derecho, declina pronunciarse porque señala que esto es un ámbito que corresponde al legislador y que es al legislador el que le corresponde ver la forma que se va a cumplir el fallo. Y me refiero tanto a nuestro proyecto como el de la ley corta. O sea, gobierno. En términos más de resumen, senador, o sea, mal podría haberse pronunciado la Corte en cuanto a la reforma y en cuanto a la, particularmente la ley corta también, porque básicamente no tiene competencia y más que eso sería inmiscuirse en otro poder del Estado, ¿no? En un colegislador. Por supuesto, y a veces los abogados lo sabemos, Rodrigo, una declaración de incompetencia vale más que 1000 palabras. Acá la Corte claramente le dijo al gobierno y le dijo sobre todo al Congreso: señores, déjense de pelear, pónganse de acuerdo y vean la forma de implementar el fallo. Recordemos que la Corte otorgó 6 meses adicionales de plazo a solicitud de la propia Superintendencia de Salud para que sea el legislador el que determine la forma de cumplir el fallo. Bueno, ahí usted toca un punto importante, senador, porque van por caminos separados. Uno puede entender lo que resuelve ayer la Suprema o cómo no se pronuncia respecto a la reforma por una parte y también lo que está generándose por la ley corta en el propio Congreso. Mi pregunta es cómo conversan los tiempos y la tramitación de los proyectos de ley a propósito de los tiempos de la Suprema. Usted decía prórroga de 6 meses y después viene el cumplimiento del fallo. ¿Se alcanzan a dar las dos situaciones? ¿Por qué camino va? Por un lado la reforma y por otro lado la ley corta, y si dan los tiempos respecto a los márgenes de tiempo que tiene la Corte Suprema. Bueno, por supuesto, tenemos que legislar con sentido de urgencia, porque el colapso financiero no es que se va a producir mañana, se está produciendo hoy día, porque la ISAPRES le deben 500 millones de dólares a las clínicas, porque ya se está produciendo el cumplimiento del pago de los honorarios médicos, porque ya algunas clínicas no están aceptando los bonos de alguna ISAPRE y están dejando de trabajar con alguna ISAPRE. El colapso ya está ocurriendo, esto requiere legislar con sentido de urgencia, Rodrigo. Voy a tomarme de algo que dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, con el cual hemos conversado mucho, al igual que con el superintendente de Salud, Víctor Torres. Ninguno de los dos proyectos tiene los votos, ni la ley corta del gobierno, ni nuestro proyecto de reforma constitucional. ¿Y entonces cuál es el camino, senador? Sentarse a conversar y llegar a un acuerdo urgentemente. Y yo espero que el presidente de la República, en su cuenta pública el día jueves, conmine al Congreso a llegar a un acuerdo y dejen de lado las minutas odiosas de la SECOM, atribuirse las culpas unos a otros
y dejen de faltar a la verdad, porque además nosotros nunca dijimos que se iban a comprometer recursos públicos, nunca dijimos que íbamos a salvar a la ISAPRE, lo que dijimos que tiene que cumplirse el fallo, pero en términos que haga viable la cobertura de salud, tanto del sistema privado como del sistema público. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo que cumpla con dos condiciones, Rodrigo: cumplir el fallo y que se cumpla en términos tales, puede ser una forma en dinero efectivo, también una parte en pago de prestaciones. Aprovechemos de disminuir las listas de espera, a propósito de lo que señalaba ayer en su cuenta pública la ministra de Salud, y en definitiva mantener la viabilidad financiera del sistema y no producir un colapso en la salud privada y en la salud pública, entendiendo, como dijo el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, que hay 5 millones de usuarios de FONASA que se atienden en la red de prestadores privados de salud, sobre todo en la modalidad de libre elección. ¿Y usted ve voluntad de sentarse a conversar de parte del gobierno, de la ministra, del superintendente, senador? Sí, ya. Yo veo voluntad, y el ministro de Justicia también. Entonces yo creo que hay que dejar de lado las declaraciones altisonantes. Todos sabemos que el gobierno está bajo la encuesta, y tenemos que contribuir a una solución que esté de alguna manera alejada de cualquier guerrilla ideológica. Esto no se trata de más Estado, más sector privado. El 92% de los ciudadanos, de acuerdo a la encuesta CADEM, se manifiestan a favor de la libertad de elección, ya sea una cobertura pública o privada en materia de salud. ¿Usted aceptó del todo las disculpas de la ministra Vallejo, senador, respecto a la minuta, donde lo mencionan a usted y a la senadora Rincón a propósito de la reforma? Sí, yo creo que hay que aceptar las disculpas. Lo conversé con la ministra Vallejo, lo conversé con el ministro Elizalde, con quien tenemos una muy buena relación desde el Senado, y yo creo que, a ver, la diferencia está. Creo que ellos efectivamente faltaron a la verdad en esa minuta, no ellos, sino que la minuta de la SECOM, al decir que nuestro proyecto comprometía recursos públicos. Falso, jamás propusimos comprometer recursos públicos, jamás propusimos no cumplir el fallo y la resolución de la Corte Suprema, que pudo haber hecho un juicio de reproche ayer, no lo hizo, y eso abre el camino para llegar a un acuerdo. Y yo creo que la gente dice, Rodrigo, perdón, que quiero reiterar esta idea. Yo creo que la gente que nos está escuchando temprano, que va camino a su trabajo, está cansada de las peleas. Dice, oiga, ¿saben qué? Ya hay dos proyectos, pónganse de acuerdo, implementen el fallo, pero háganlo de una forma que no colapse el sistema. Usted dice, lo conversé con la ministra Vallejo, lo conversé con el ministro Elizalde, ¿lo conversó con su colega Jimena Rincón? Sí, por supuesto. Porque ella emite un comunicado anoche donde dice que efectivamente el gobierno instalaba la idea de lo que usted estaba manifestando, que el proyecto considera pasar platas del Estado a las ISAPRES, y pidió, o está pidiendo a través de este comunicado, que el gobierno se retracte de esa aseveración. Aclare que se equivocó en lo que pide la senadora Rincón. ¿Usted no va a pedir lo mismo? No, me parece muy válido que la senadora Rincón, junto con aceptar las disculpas, porque lo primero que hizo... Pero va un poquito más allá ella. Ese error. Efectivamente, es que jamás, si uno lee el proyecto, jamás propusimos comprometer recursos públicos para ir en auxilio de la ISAPRE. Lo que propusimos es un modelo de ajuste de los contratos que también lo contempla el proyecto del gobierno. Ojo, el proyecto del gobierno también permite un mecanismo de ajuste de los precios. Lo que pasa es que nosotros, y también el proyecto del gobierno, hay más similitudes de lo que la gente cree en ambas iniciativas. Lo que establece es que tiene que validarse la tabla de factores de la superintendencia. Tú no puedes discriminar, por lo tanto, por género, por sexo y por edad. No puede haber discriminación. Pero en un momento, una industria que ha tenido 300.000 millones de pérdidas los últimos 2 años, que va a tener un 10% menos de ingresos en algún momento, y eso hay que sincerarlo y hay que decirlo a la gente, va a necesitar ajuste de precios. Nosotros frente a eso, Rodrigo, ponemos un límite, que en ningún caso los contratos se pueden ajustar más allá de lo que se paga por las familias actualmente en los contratos de salud. Pero por lo mismo, por lo que usted me está detallando, ¿no sería bueno que el gobierno lo aclare como pide la senadora Rincón? Sería bueno que lo aclare. Bien, pues, oiga, el pasado 27 de mayo usted en su cuenta de Twitter se mostraba sorprendido a propósito de la salida del subsecretario Cristian Larraín. ¿Sigue manteniendo aquello? ¿Le sigue llamando la atención la salida del ex subsecretario de Previsión Social? Por supuesto, yo creo que hay un interés público, Rodrigo, que se aclaren las razones, las verdaderas razones de la salida
del subsecretario de Previsión Social, en momentos que estamos intentando en el Congreso llegar a un acuerdo en materia de previsional. O sea, acá no se logró un acuerdo del gobierno de Bachelet, no se logró un acuerdo del gobierno de Piñera, y hay cientos de jubilados que siguen, cientos de miles de pensionados que siguen esperando por una solución, de nuevo, que dicen, señores, pónganse de acuerdo, mejórennos las pensiones. Yo me reuní con el subsecretario hace 2 semanas y concordamos en que en materia previsional, de reforma previsional, hay un solo principio rector que nos debe regir: mejorar las pensiones. Y hay que dejar de lado las cuestiones ideológicas. Y con un principio de realidad, el subsecretario había admitido que las cuentas nacionales ya no flotan, porque ¿qué es lo que son las cuentas nacionales, Rodrigo? Decirle a Rodrigo Álvarez, mire, vale por un 30 millones de ahorro después de toda una vida de trabajo que le vamos a reconocer en algún momento. ¿Y qué quieren los chilenos? Que se garantice la propiedad de los ahorros provisionales, que puedan ser heredables. Yo entiendo que tiene que haber una variable de solidaridad, tanto intrageneracional como intergeneracional, ¿no? Sobre todo en favor de cientos de miles de jubilados que se pensionaron bajo muy malas condiciones, bajo el sistema de AFP, y por algo creamos la pensión garantizada universal, que se suma a los ahorros. Pero estas razones que se han dado no son claras. ¿Qué es lo que son estos comentarios de estos chistes, no sé, subido tono, connotación sexual? El subsecretario, que tiene todo el derecho a defenderse, ayer lo negó tajantemente y acusó que hay una cultura de la cancelación. ¿Usted le cree a Cristian Larraín, senador Walker? Es que, a ver, yo presumo la buena fe. O sea, es un principio de nuestro ordenamiento jurídico, es un principio de la convivencia nacional. Si alguien tiene una acusación contra el subsecretario, tiene que probarla. Si las personas, el único capital que tenemos en la vida es nuestra honorabilidad, es nuestra credibilidad, es nuestro buen nombre, es nuestro prestigio. Entonces es muy delicado. Si yo entiendo, mire, si no les gustan las declaraciones del subsecretario que reconoció que las cuentas nacionales son inviables, que lo digan. Si puede haber una razón de pérdida de confianza por parte de la ministra o del propio presidente respecto al subsecretario. Sí. Pero esto de la cultura de la cancelación lo encuentro muy complejo. ¿A usted le consta, a usted le consta, senador Walker, que había disparidad de criterios respecto a ese punto, las cuentas nacionales, entre el subsecretario y la ministra del Trabajo? Me consta, y el subsecretario lo dijo públicamente, no hay ninguna infidencia. Él entiende que en la propia Cámara de Diputados no habían bases para un acuerdo sobre el criterio de las cuentas nacionales, que tiene que haber un principio de ahorro individual, de propiedad de los fondos previsionales, y también, por cierto, un principio de solidaridad, y que tienen que entrar múltiples actores para producir más competencia en el sistema, bajar las comisiones y subir las pensiones, que tiene que ser el único objetivo de una reforma previsional. Senador Walker, ¿usted no se compra por ahora que la salida del subsecretario tenga que ver con esas palabras subidas de tono, la posibilidad de un caso de acoso sexual? No me lo compro porque ya tengo algunas canas en el cuerpo. Muy bien, pues. El senador Matías Walker conversando con Duna esta mañana. Gracias, senador, que esté muy bien, ¿eh? Gracias, Rodrigo. Buen día. Un abrazo grande. 7:39, nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Antes un par de consejos. Pórtate la red 5G más grande de Chile con los planes más. Y agrega planes adicionales por solo 4.990 pesos cada uno por 4 meses con los mismos beneficios que el plan original. Elige y pórtate. WOM. Nadie te da más.